Mi nombre es Jaironel Hernández Cabrera, soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, estudio en la UNAD y me encuentro realizando la entrevista al docente licenciado en inglés, en este caso el tutor John Medina. Buenas tardes, mi nombre es John Medina, licenciado en inglés y francés de la Universidad de Pamplona, Norte de Santander. Tengo ya más de 15 años de experiencia en la labor docente y pues actualmente me encuentro laborando en la institución educativa Campo Elías Marulanda del municipio de Solano, departamento del Caquetá. Bueno, profe, la primera pregunta es, ¿qué objetivos tiene la educación colombiana con el área de inglés según sus conocimientos? Bueno, el objetivo de la educación colombiana con el área de inglés es lograr que la mayoría de habitantes de nuestro país dominen el inglés como segunda lengua para que puedan ser competitivos a nivel mundial y poder ser parte de la globalización, que un colombiano fácilmente pueda ir a trabajar a Asia, Europa, a cualquier continente o a cualquier país y pueda desempeñarse en cualquier área de trabajo por medio de la lengua inglesa. Ahora la segunda pregunta, la cual dice, ¿cuáles son los desafíos actuales en la enseñanza del inglés en Colombia y cómo se están abordando desde el ámbito educativo? Bueno, los desafíos que tiene la enseñanza del inglés en este momento es que a nivel mundial Colombia es uno de los países con los peores puntajes en el inglés, incluso con puntajes peores que países más pobres o que países pobres en realidad. Y ese es el gran reto en este momento de la educación colombiana, lograr de alguna manera que el inglés sea aprendido por la mayoría de estudiantes. Bueno, en el momento en Colombia el desafío de aprender el inglés como un reto se está abordando con programas que hacen las Secretarías de Educación, el Ministerio de Educación, trayendo personas asistentes de idiomas de Inglaterra, de Estados Unidos, para que el estudiante viva el aprendizaje del inglés en un contexto más real y no pues en el contexto académico o acartonado que tiene el aula de clase. La tercera pregunta dice, ¿cómo influyen las políticas educativas en la promoción de la inclusión y la equidad en la enseñanza del inglés en el contexto colombiano? Bueno, en los últimos años los diferentes gobiernos que ha tenido nuestro país, en especial en este último gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, han abordado la enseñanza del inglés y de varias áreas desde un punto de vista más progresista, con equidad de género, donde la mujer tenga más derechos, haya más igualdad, haya paridad de género, en la cual la mujer pueda acceder a mejores oportunidades y mejores salarios, porque la brecha de género en Colombia en este momento es muy grande. Las mujeres están muy rezagadas, los hombres obtienen los mejores cargos, los mejores salarios y el gobierno busca con el inglés de alguna manera cerrar esa brecha de género. La cuarta pregunta nos dice que cuál es la importancia que le da a la inclusión y la equidad en la educación del inglés y cómo se refleja en su práctica como docente. Bueno, entonces en mi quehacer pedagógico trato de ser lo más incluyente posible en la manera como abordo los diferentes temas del inglés, donde hago sentir por igual, sin importar el género, hago sentir por igual a niños, a niñas, adolescentes y recalco mucho la equidad de género, que ellos eviten el machismo, el sexismo, la homofobia y toda aquella conducta que vaya en contra de la igualdad. Bueno, profe, usted en sus años que ya lleva ejerciendo el cargo de docente, ¿qué casos o cuántos casos aproximadamente cree que ha tenido y que ha tenido que intervenir en estos casos de violación a este derecho de la equidad?
y de la inclusión en, pues, en la educación. Bueno, pues a diario uno se encuentra con esa vulneración de derechos porque nuestro país todavía está muy rezagado, muy atrasado en lo que tiene que ver con la equidad de género y con el respeto de los derechos humanos. Entonces, los estudiantes llegan al aula a replicar las costumbres de la región, de la casa, donde por el bajo nivel educativo se tiende a haber mucha discriminación, mucho machismo, sobre todo en nuestro contexto, por ser Caquetá un departamento muy agrícola, muy, digamos, de alguna manera campesino, tiende a haber mucho machismo. Y el estudiante lleva eso al aula. Asimismo, la discriminación por temas de raza. He notado mucho en Solano en especial la discriminación por el color de la piel. Como casi no hay personas afrocolombianas, se tiende a discriminar mucho cuando hay un chico o una chica de raza negra. ¿Qué recomendación usted me podría dar a mí como futuro docente que yo pueda aplicar en casos que yo pueda ver iniciando, digamos, la ejecución de mi carrera y cuando yo inicie a laborar en esta área, como para abordar esos casos, profe? Bueno, lo primero ahí es que uno tiene que estar empapado de las leyes, las normativas que rigen a la nación colombiana y sobre todo el manual de funciones, qué es lo que exactamente los deberes, derechos que tiene un docente para sí mismo detectar aquellos casos de discriminación, de racismo, de vulneración de cualquier tipo de derecho para poder intervenir de primera mano como orientador, que es un docente, no solamente es alguien que transmite conocimientos, sino también es un mediador, un orientador y alguien que de alguna manera educa, que en realidad esa es la misión, no es llenar de conocimientos el cerebro, sino educar y orientar. Profe, la quinta pregunta nos plantea que ¿cuáles cree usted que son las características esenciales con las cuales un docente debe contar a la hora de emprender o ejercer este rol de educador? Las características esenciales, pues obviamente el manejo del área la cual está impartiendo, pero también por nuestro contexto colombiano de conflicto, de violencias de toda clase, pues tiene que ser una persona defensora de los derechos humanos y hacer del aula, de sus estudiantes, sujetos que también defiendan los derechos humanos y cumplan sus deberes. La sexta pregunta nos dice ¿qué elementos debe tener en cuenta el educador al momento de gestionar un aprendizaje? Pues esto con el fin de que sea más efectivo, profe. ¿Qué nos dice usted? Bueno, los elementos a tener en cuenta, el tipo de grupo al cual se está dirigiendo. Si son niños, adolescentes, adultos, el nivel socioeconómico que tengan ellos, si es un contexto rural o urbano, para sí mismo ajustar el proyecto educativo institucional y el plan de área. La séptima pregunta nos plantea que cuáles son los pasos fundamentales que un docente sigue al planificar una clase efectiva. Bueno, los pasos fundamentales, como lo dije en la anterior pregunta, tener en cuenta el grupo, las necesidades del grupo, sus intereses, ya que si son niños, la forma como se les enseña varía un poco a la forma como les enseñaría a los adolescentes o a los adultos. Entonces, tener muy en cuenta eso, que no sea solo la misma clase para todas las edades, sino adaptarla a sus intereses, sus gustos, sus contextos socioeconómicos y culturales. La pregunta número 8 nos dice que de qué forma los pasos que anteriormente mencionó ayudan al estudiante en su proceso de aprendizaje. Bien, pues considero que le ayudan a encontrar un mejor camino, un mejor método para entender la temática que el profesor tiene planeada, ¿sí? Porque si es un grupo
de niños que están más interesados en el juego, en los cantos, en los dibujos. Asimismo, el profesor debe planear la clase para que sea más divertida y que despierte el interés en ellos. Al igual que si son adolescentes, también llevarles actividades que despierten el interés de adolescentes. La pregunta número 9 nos plantea que cuál es su enfoque respecto a la mediación pedagógica y cómo la aplica en el diseño de las actividades y materiales para las clases de inglés. Bueno, el enfoque que yo aplico es el enfoque humanista, donde se pueden diseñar actividades las cuales despierten el interés del estudiante, pero en el caso mío particularmente busco mucho material de las universidades de Inglaterra, como Oxford, Cambridge, que son materiales que a nivel mundial son muy exitosos y son muy buenos para la enseñanza del inglés. Entonces, actualmente estoy aplicando eso con libros para niños y libros ya para el público, por ejemplo, de los grados 9, 10 y 11, que ya son más adolescentes. Aprovechando este espacio aquí en esta pregunta, profe, yo mencionaba en el desarrollo de la actividad, teníamos que hacer un listado de los docentes que nos habían enseñado y pues me mencionaba desde los que yo tengo memoria, que son los de la escuela, hasta los últimos, que pues usted fue el último que nos enseñó. Temática que yo le ponía que usted utilizaba era la de utilizar talleres, que utilizaba pedagogía así, pero a diferencia de otros profesores que hacían lo mismo, de llevar talleres y esta medida, pues era que su diferencia era utilizar la multimedia, o sea que usted nos complementaba con audios, con videos, entre otras así. Pues sí, lo que recuerdo que aplicamos fue el libro de Oxford, que se llama Headway, que es uno de los más exitosos a nivel mundial, ya que él trae actividades de audio, de ejercicio de gramática, vocabulario, conversaciones, sobre todo ahí se recalca mucho las conversaciones. Sin embargo, dado pues el bajo nivel de la educación en Colombia, a veces el profesor se queda corto al momento de aplicar esas estrategias, porque el estudiante no va a poder realizarlas de manera tan exitosa como uno lo podría esperar. La 10ª pregunta nos plantea si usted maneja un material didáctico, considerando pues que es una herramienta de uso para la adquisición de un aprendizaje efectivo y satisfactoria para los estudiantes. Si su respuesta es sí, ¿qué elementos tiene en cuenta al momento de diseñar su material didáctico? Pues para ser sincero, yo no diseño el material didáctico, sino que, como lo dije en la anterior pregunta, yo lo descargo de Google, donde hay mucho material muy interesante y muy bueno que uno puede valerse de él. No para simplemente darle al estudiante una fotocopia y que él se defienda solo, sino para que ese material sirva para dinamizar la clase, para que hayan actividades más lúdicas. Por ejemplo, en este momento estoy trabajando un libro de la editorial de la Universidad de Oxford, un libro para niños, en especial lo doy para los grados 6º, 7º y 8º. Esa serie de libros se llama Family and Friends, el cual trae el libro de actividades, de lecciones y un libro de ejercicios, donde los niños logran afianzar lo que aprendieron en cada lección. Asimismo tiene videos de animación, tiene videos de personas de la vida real teniendo conversaciones en inglés, por ejemplo niños, adultos, muchos ejercicios de audio, canciones, que eso motiva mucho a los niños, sobre todo a los de sexto, son los que más se motivan con ese tipo de ejercicios como audio, canciones, ejercicios donde hay que colorear, son los que más les encanta a ellos. Bueno, en esto, profe, quería agradecerle porque pues usted ahí, pues sabiendo que la entrevista ha sido de manera improvisada, y yo también en el desarrollo de la actividad he agregado que pues habían otros profesores que hacían lo que usted mencionó, utilizaban este material que descargan de internet, pero no se dinamizaban para las clases, sino que simplemente
nos daban el material y solían estar por ahí en clase, pero no ayudándonos. A diferencia de usted, que usted hacía lo que conocemos pues como conferencias grupales y nos hacía relacionar entre nosotros mismos como estudiantes, valiéndose también de lo que usted mencionaba hace poco, del audio y de las conversaciones que teníamos que llevar a cabo pues según la rúbrica. La pregunta número 11 nos dice que cómo influyen los objetivos de aprendizaje, las características del grupo de estudiantes y las metodologías educativas en las decisiones del docente al diseñar su material didáctico y al emplear estrategias de mediación pedagógica. En eso uno debe estar todo el tiempo pendiente del grupo que le corresponde enseñar para planear todo eso, los objetivos, las estrategias, cómo hacer para que el estudiante entienda mejor. Sí, ahí es donde el docente tiene que ser muy recursivo, muy inteligente, muy hábil a la hora de ejercer la pedagogía, porque considero que la pedagogía no se trata de adoctrinar o de humillar al estudiante, porque el docente sabe más y está en una posición de poder y el estudiante no. Creo que eso no es lo menos parecido a la pedagogía, es eso. Entonces, esa es la manera como yo lo percibo y enfoco toda la planeación pedagógica. La pregunta número 12 nos plantea que la didáctica es considerada como una guía fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje y está constituida por un conjunto de principios, técnicas y estrategias pedagógicas que buscan facilitar un aprendizaje efectivo y significativo, teniendo en cuenta lo ya mencionado. ¿De qué forma la didáctica desempeñaría un papel fundamental en los procesos de innovación de la enseñanza y aprendizaje en el área de inglés? Para el aprendizaje del inglés, la didáctica es quizás lo más importante. Si un profesor no tiene un enfoque más lúdico y dinámico con esta área, la clase se le puede aburrir totalmente y el estudiante asumir una actitud de desprecio o de odio, aversión hacia la lengua inglesa, que por sí pues naturalmente el cerebro tiende a hacer esto con una lengua extranjera, como los sonidos no son comunes, ¿sí? no son nativos, no están acostumbrados, el cerebro tiende a hacer la negación, el rechazo, y por eso es que la didáctica juega ahí un papel muy importante para que el profesor logre romper esa barrera, romper el hielo, que el estudiante vea el inglés como algo que sí se puede aprender, que sí puede llegar a ser divertido y que en últimas le puede servir para algo en la vida. La pregunta número 13 nos dice, ¿cómo puede la integración de la didáctica innovadora potenciar el proceso dentro del ámbito educativo, fomentando el desarrollo de habilidades creativas y críticas en los estudiantes? Bueno, el estudiante es un ser muy curioso, es como un pequeño científico que todo el tiempo está a la expectativa de que el profesor lleve algo nuevo, que despierte su interés, que lo motive a aprender, y ahí es donde entra en juego la importancia de la didáctica, la lúdica, para abordar los temas de una manera más amena, por ejemplo, mediante juegos, cantos, y el inglés se presta mucho para eso, porque hoy en día los estudiantes ven el inglés por todos lados, las redes sociales están llenas de inglés, películas, series, en fin, todo los medios audiovisuales que los chicos consumen hoy están permeados por el inglés. Entonces ahí es donde el profesor tiene que valerse de digamos que de esa oportunidad o de esa ventaja frente a otras áreas, que el estudiante pueda llegar más motivado a aprender y que el profesor pues tome eso en cuenta y lo aproveche para que convierta en una herramienta a su favor y despierte el interés y la motivación por el aprendizaje. La pregunta número 14 nos plantea, ¿qué papel crees que desempeña la didáctica en la mejora continua de las prácticas pedagógicas en la enseñanza del inglés? Bueno, la didáctica
es el protagonista principal del quehacer pedagógico. Si un profesor no tiene didáctica ni tiene estrategias metodológicas lúdicas, va a ser un profesor que va a fracasar en su tarea, en su trabajo, en su profesión, y se va a encontrar con las barreras de ver al estudiante frustrado, de ver al estudiante reacio a aprender, y ahí es donde se frustra todo y prácticamente se pierde el tiempo, en pocas palabras. La pregunta número 15 nos plantea qué estrategias pedagógicas consideras más efectivas para fomentar el aprendizaje significativo del idioma inglés en estudiantes con diversidad de habilidades y necesidades educativas. Respecto a nuestro contexto de Solano, que hay una fuerte presencia de estudiantes pertenecientes al pueblo Huitoto y al pueblo Coreguaje en su mayoría, y ellos pues vienen con una cosmogonía diferente a la del mestizo que habita aquí la cabecera municipal de Solano. Entonces, lo que yo me he encontrado en mi práctica pedagógica es que en algunos casos estos chicos indígenas tienen más facilidad para aprender inglés, dado que su cerebro está más entrenado para un segundo o tercer idioma, porque ya hablan su lengua materna, ya sea coreguajo o huitoto. Además hablan el castellano, el español que se habla aquí en Caquetá. Y al abordar una tercera lengua como el inglés, yo me he encontrado que tienen más facilidad, como que el cerebro ya está más entrenado, como cuando cualquier persona ya habla dos idiomas o tres y va a aprender otro idioma, se le facilita muchísimo más porque el cerebro ya tiene la dinámica del aprendizaje de las lenguas y no tiene la barrera que se tiene cuando uno está tratando de aprender una segunda lengua, que es lo que sucede en el contexto colombiano, que la mayoría de casos solo hablan español, y cuando intentan aprender el inglés se encuentran con esa barrera y se frustran o tienden a rechazar el inglés. Entonces, volviendo a la pregunta, retomando el tema, la estrategia metodológica más importante ahí sería mediante las redes sociales, mediante los videos, mediante todo lo que sea audiovisual, que es lo que es de interés de hoy en día en el estudiante. En lugar del profesor prohibir eso, debe tomarlo más como una herramienta de aprendizaje. Si al estudiante le gusta las redes sociales, le gusta TikTok, le gustan los videos de YouTube, pues aprovechar eso para incluirlo en la clase y que el estudiante esté mucho más motivado. Listo, profe. Aprovechando esta pregunta, como usted habla de las redes sociales y eso, ¿usted considera, por ejemplo, que uno teniendo redes sociales, equipos tecnológicos como el celular, el computador, todos configurados en inglés, qué tanto considera usted que sea bueno esto para nosotros aprender nuevas palabras o cosas nuevas en inglés? Es 100% efectivo. En el caso personal lo he hecho en varias ocasiones y uno aprende demasiado, incluso cosas que uno creía que ya se las sabía todas y no resulta aprendiendo algo nuevo cada vez. Entonces, por eso es importante configurar los equipos electrónicos, los celulares, las tablets, los computadores, con esto. Y pues no olvidar que de ahora en adelante todo va a tener que ver con la inteligencia artificial y que cada vez tenemos que meter más la inteligencia artificial en el quehacer pedagógico, porque en muchos casos los estudiantes ya van más adelante que el profesor, y eso también es lo que genera que el estudiante se aburra en clase, porque llega a encontrarse con una realidad monótona, aburrida, donde prefiere mejor quedarse en la casa viendo videos de TikTok o interactuando con robots o con personas de cualquier lugar del planeta y no ir al salón de clase. Bueno, aprovechando esto que me menciona usted, profe, lo de las inteligencias artificiales, ¿cómo considera usted o qué tanto les fomenta a usted esto a sus estudiantes? Tanto herramientas de inteligencia artificial como nuevas herramientas que salgan y herramientas más innovadoras, ya que, por ejemplo, en Colombia usualmente estamos más acostumbrados a ver que los niños de hoy en día siguen haciendo algunos diapositivas aún con PowerPoint cuando existen herramientas como Canva
que siguen extrayendo la primera información que les brinda Google, y existiendo ya estas inteligencias artificiales, las cuales nos brindan pues informaciones citadas incluso a veces, y así. ¿Qué tanto lo fomenta usted, profe? Sí, cada vez que tengo la oportunidad, les recomiendo a los estudiantes hacer uso de la inteligencia artificial. Últimamente Google ya implementó una estrategia por medio de la inteligencia artificial para aprender inglés de forma gratuita. Entonces, cada vez más va a ser más fácil aprender inglés. Cada vez es un idioma que va a ser prácticamente obligatorio a nivel mundial y Colombia no puede quedarse atrás. Colombia tiene que despertar tarde o temprano y empezar a quizás a exigir como obligatoriedad para un trabajo, para graduarse, o exigir el idioma inglés obligatorio, pero obligatorio de verdad. Y en vez de nosotros como docentes o como futuros docentes incitar a los jóvenes a que lo utilicen, guiarlos a cómo utilizarlo, Claro, porque, pues, sí, claro. Es generar un ámbito donde el idioma inglés sea usado en la mayor parte del municipio, por ejemplo. Pero eso es con políticas del Estado. El gobierno tiene que hacerlo obligatorio y exigirle, empezando por ejemplo por los canales de televisión, que el noticiero de las 7, al menos que los subtítulos vayan saliendo en inglés. Que cualquier novela, cualquier programa infantil, que salgan los subtítulos en inglés. Y así poco a poco ir volviendo obligatorio la lengua inglesa como lo han hecho otros países del mundo. Por ejemplo, Israel. Ese estado de Israel en este momento ellos casi todos hablan inglés. Y el idioma de ellos es el hebreo, pero como el país, el Estado implementó políticas educativas, y así pasa en otros países alrededor del planeta, donde ya el inglés es algo cotidiano y es algo normal, y esos países han podido integrarse a la economía mundial y a la globalización. listo, profe. Entonces esto sería todo por la entrevista. Agradezco su atención y la respuesta a todas estas preguntas. No sé qué más tenga para decir o algo que quiera agregar. No, pues muchas gracias por tenerme en cuenta y espero que todo lo que dije sirva mucho para el proceso formativo en que se encuentra el estudiante, porque pues en unos años se va a encontrar con una realidad quizás un poco diferente a la que yo veo en este momento, donde ya la inteligencia artificial quizás va a dominar el planeta. Entonces no sabemos cómo va a ser ese salón de clases dentro de 5 o 10 años.